Hola amigos, les doy una cálida bienvenida a todos y muchas gracias por acompañarme en esta sesión. En esta ocasión vamos a ver el capítulo 5 de mi libro, Jesús Deus, y les voy a dar a todos un adelanto de lo que pueden encontrar en el libro. Si ya compraron el libro o están por hacerlo, espero que esto les sea útil para darse una idea de si quieren adquirirlo. O si ya lo tienen, que les sirva como una especie de visita guiado y luego puedan profundizar e investigar más por su cuenta. Pues comencemos. El capítulo 5 se titula Adoramos a uno que se levantó de su tumba, resurrección y deificación. La frase que lo inspira viene de Orígenes. Adorar al resucitado o al inmortalizado, sin duda es una de las características más importantes. Porque esa inmortalización es la señal de que el que se levanta de la tumba es un Dios. Y por eso los temas de la resurrección y la deificación están tan relacionados en el pensamiento antiguo. Básicamente, es lo opuesto a una resurrección tipo zombie. Un zombie regresa con estatus inferior al humano, pero una inmortalización corporal, como explicaré en un momento. Es la deificación de quien ha sido inmortalizado a un estado sobrehumano. Quiero recordarles a todos la tesis del libro, es decir, que los primeros cristianos deificaron a Jesús en su literatura por la misma razón que otros pueblos antiguos del Mediterráneo deificaron a sus héroes, gobernantes y benefactores. En este sentido, Jesús no era precisamente único, y es importante tomarlo en cuenta y entender la lógica de lo que considero la deificación discursiva o literaria de Jesús. Es decir, la descripción completa de Jesús como un ser divino. La tesis del capítulo es que las historias de transformación corporal, es decir, cuerpos de carne que se convierten en cuerpos espirituales e inmortales, abundaban en el mundo antiguo y Jesús encaja en ese paradigma básico. Y propongo esta tesis en oposición a quienes dicen que la resurrección es algo único o exclusivamente cristiano. O específicamente, en la formulación de que solo los cristianos creen en la resurrección de la carne. Todo tipo de personas en el antiguo Mediterráneo creían que algunas personas, algunos héroes y semidioses, regresaban de la tumba, que resucitaban de entre los muertos. Y regresaban con un cuerpo que podías probar, manipular y tocar, tal vez no lo llamaban carne, pero definitivamente era algo material. Y ese es el punto de usar el adjetivo corporal. Jesús también regresó, y como los otros héroes griegos, se veía más o menos como el mismo en su vida terrenal. Pero lo que todos estos héroes tienen en común es que su cuerpo deja de corromperse. Y a eso me refiero con un cuerpo espiritual. No se trata de algo fantasmal. Para los antiguos, el espíritu era una especie de materia. Una clase de materia más fina y sutil. Y podía parecer igual que un cuerpo de carne e incluso podía llamarse carne. Y yo estoy de acuerdo en llamarlo carne, siempre y cuando entendamos que es una carne divinizada que no se descompone. No quiero entrar en dificultades terminológicas aquí. Lo que quiero es dejar abierta la puerta a la comparación. Por ley, como me gusta decir, el cerebro humano tiene que comparar. Somos naturales. Nacemos comparando, siempre mirando por encima del hombro y tratando de entender las cosas en términos de otras cosas. Y los primeros cristianos no podían evitar comparar. Se podría decir que la mayoría de ellos ignoraba la mitología clásica, pero muchos no lo hacían. Y un buen ejemplo aquí es Justino Mártir. Él dice que cuando afirmamos que la palabra, literalmente el Logos, fue crucificada, murió, resucitó y ascendió al cielo, no proponemos nada nuevo más allá de lo que ustedes, los clásicos grecorromanos, creen sobre aquellos a quienes llaman hijos de Zeus.
Esto es como la confesión definitiva. Es el intento de Justino de decir que hay una similitud clara, y él reconoce esa similitud. En general, él tiende a enfatizar la diferencia a medida que seguimos leyendo la primera topología, pero al principio, este es su principal reconocimiento de similitud. Él no tiene problemas haciendo el juego de las comparaciones. Y eso es muy importante porque los académicos, los estudiosos modernos y los investigadores interesados hoy en día, y personas como ustedes, que también están interesados en esto, constantemente hacen esa labor de comparación. Y mi objetivo aquí es comparar la inmortalización corporal de Jesús con la inmortalización corporal de tres héroes específicos. No todos ellos mencionados por Justino, pero sí Rómulo, Esculapio y Heracles. Este capítulo trata sobre la resurrección, pero no siempre me convence el término porque es algo ambiguo. Así que reclasificó y vuelvo a describir de lo que hablo como inmortalización corporal. Lo que trato de evitar son conceptos erróneos sobre lo que sucede en la resurrección. Por supuesto que hay una resurrección tipo zombie, como se imaginarán, donde la gente puede salir de la tumba con la cara toda descompuesta y en un estado inferior al humano, maniático, asesino, sin conciencia ni alma. Obviamente, no es de esto de lo que estamos hablando. También se puede decir que una persona fue resucitada, pero en realidad nunca murió, y a esto se le llama Chain Tot, o en español, muerte aparente. Creíamos que estaban muertos, pero en realidad no lo estaban. Es como si estuvieran dormidos bajo los efectos de un hechizo o poción, como en Romeo y Julieta de Shakespeare. Y esto también ocurre en muchas novelas grecorromanas. Pero no estamos hablando de Chain Tot. Estamos hablando de una situación en la que el cuerpo regresa y hay continuidad entre el cuerpo muerto y el cuerpo vivo. Pero el cuerpo que regresa es mejor que el cuerpo anterior, porque su esencia nunca muere, así que, en términos biológicos y físicos, posee una superioridad física indiscutible, y es un hecho que no volverá a morir jamás. Y este tipo de resurrección simultáneamente es una deificación, y únicamente estoy comparando con este tipo de resurrección en este capítulo. Por supuesto, en la historia de las religiones podemos hablar de muertos inferiores a los humanos, es decir, fantasmas que habitan el inframundo, y a veces también el mundo superior, rondando tumbas o acechando. Este es el tipo de material que se usa para las películas de terror. Y también podemos hablar de los muertos sobrehumanos, ese tipo de muerte que nos gustaría pensar que todos nuestros familiares experimentaron, donde te conviertes en algo mejor que humano, algo más angelical, algo divino y más parecido a un santo, y vives una existencia de paz eterna en el cielo. Hay mil maneras en las que uno podría describir estas dos formas arquetípicas de la vida después de la muerte. Básicamente, aquí hablamos de dos categorías. Y la categoría que estoy analizando. La resurrección de Jesús entra en la categoría de una persona muerta sobrehumana, particularmente en la subcategoría de una persona que se vuelve sobrehumana después de la muerte. Y también regresa en el mismo cuerpo o en uno más o menos igual, pero físicamente mejorado para nunca volver a morir. Así que el primer ejemplo principal que uso para hablar sobre la inmortalización corporal es Esculapio. Para los antiguos griegos y romanos, Esculapio fue un hombre real, hijo de Apolo y de una mortal con nombre. Él practicaba la medicina, era todo un caballero que tuvo hijos, y estos hijos vivieron durante la guerra de Troya. Pero Zeus mató a Esculapio usando específicamente un rayo por haber resucitado a una persona de entre los muertos. Se afirmaba que tenía una tumba, pero existía controversia sobre si se encontraba en Epidaulo u otro lugar.
Sin embargo, fue elevado a una vida inmortal, para convertirse en un Dios pleno y, de hecho, en uno de los dioses más conocidos y venerados por todos. En el antiguo Mediterráneo, cuyo culto en el primer y segundo siglo estaba en su apogeo, justo cuando el cristianismo comenzaba y crecía. Así es como los antiguos lo habrían concebido. No es solo una figura mitológica, definitivamente murió, definitivamente fue resucitado, y ahora definitivamente existe en el cielo. Con ese término, solemos referirnos a la dimensión donde habitan los dioses y seres sobrehumanos. Y sostengo que eso es muy parecido a lo que encontramos con Jesús. El segundo ejemplo es Heracles, o Hércules, si prefieren. Él fue un personaje real, hijo de Zeus y Alcmena, y vivió una vida histórica, aunque la gente después pensó que había sido mitificado. Pero en realidad vivió antes de la guerra de Troya. Navegó el mar azul en el Argo, tuvo muchísimas aventuras y se casó con 2 mujeres, etcétera, etcétera. Su segunda esposa accidentalmente lo mató al darle un manto envenenado. Heracles, a sabiendas de que estaba por morir, decidió abandonar su cuerpo mortal y ser quemado vivo en la cima del monte Eta. Al consumirse su parte mortal en el fuego, aunque las fuentes nunca aclaran exactamente en qué consistía, la parte que había heredado de su padre Zeus sobrevivió y fue revestida de un cuerpo capaz de entrar en el ámbito celestial y vivir entre los demás dioses. Ya en este lugar, Heracles se casó de nuevo. Y siguió comiendo, así que definitivamente tenía un cuerpo. Responde a las oraciones. Se le rendía culto bajo el epíteto de Alexicacos, el defensor contra el mal, y al menos los filósofos lo consideraban un modelo de virtud. Claro que, en la poesía cómica, aparece como un glotón y un gran bebedor de vino. Pero como todos se podrán imaginar, esto es parte del análisis de las fuentes antiguas. Les gusta burlarse del Heracles terrenal, pero aún así pueden cruzar la calle e ir al altar de Heracles, adorarlo y rezarle como a un dios. Eso es muy común en el mundo antiguo. Esa misma estructura, un hombre con un cuerpo real, corporalmente inmortalizado, se convierte en un dios. Habita en el cielo, responde a las oraciones y cuentas con él. Y finalmente, tenemos a Rómulo, hijo de Marte. Él tiene un hermano gemelo, Remo, a quien lamentablemente mata durante el proceso de construcción de Roma. Se convierte en el primer rey de Roma y disfruta de una vida histórica, una vida que es registrada por el historiador Livio en su obra Ave Urbe Condita o desde la fundación de la ciudad. Si quieren, pueden leerla por su cuenta. Los romanos lo consideraban historia auténtica, es decir, para ellos eran hechos que en verdad habían ocurrido. Con el paso del tiempo, había adquirido algunos elementos legendarios, pero definitivamente creían que Rómulo existió. La tradición cuenta que, mientras la asamblea, o, si se quiere, el Senado, estaba reunida, Rómulo presidía la sesión desde un estrado. Entonces estalló una tormenta, con truenos y relámpagos, y él desapareció misteriosamente. Algunos pensaron que fue despedazado por los senadores que lo odiaban. Otros contaron que tuvo una ascensión corporal al cielo. Y esto fue confirmado después por Heraclio Julio, quien vio a Rómulo en un cuerpo real, descendiendo del cielo con su verdadera armadura y encomendándole una especie de misión divina, que Roma será la ciudad coronadora del mundo, y que los romanos deben dedicarse al entrenamiento militar para cumplir su destino como gobernantes universales. Y obviamente, eso en específico hace referencia a la misión divina que encontramos en el Evangelio según Mateo, donde Jesús recomienda una conquista mundial, no por medio de las armas, sino difundiendo su Evangelio.
En cuanto a los principales puntos de comparación que podemos señalar, tenemos a los cuatro héroes vivificados en un cuerpo inmortal. Y cuando lees sus historias, casi la primera reacción de los seres humanos normales al ver a estos héroes después de la muerte en su estado sobrehumano es que responden venerándolos. Algunos dudan, pero la mayoría los venera. Estas historias suelen ir acompañadas de la ascensión, es decir, el cuerpo sobrehumano va a una ecología divina superior, totalmente normal. En realidad, ya no pertenece a la tierra porque es inmortal. Y en los relatos más antiguos de la resurrección de Jesús, antes de las revisiones lucanas, la resurrección parece ser básicamente lo mismo que la ascensión. Él asciende el mismo día que resucita. Por tanto, estas resurrecciones o ascensiones también implican la deificación, y eso explica la respuesta de veneración. Es decir, alguien que desciende o alguien que resucita de entre los muertos y asciende a una posición celestial es un Dios. Una persona así pudo haber sido humana antes, pero en virtud de esos actos, esa persona es un Dios y es reconocida como tal por sus seguidores o simpatizantes, o por cualquiera que decida poner su fe en la resurrección. Este sería el capítulo 5, y en las notas al pie de ese capítulo encontrarán muchas sugerencias de lecturas adicionales. Obviamente, el texto en sí les ofrecerá una discusión mucho más profunda justo sobre los temas que aquí solo he tocado por encima. En verdad y sinceramente espero que este libro les sea de ayuda. Y para todos aquellos interesados en estos temas tan fascinantes del cristianismo primitivo, y en cómo el cristianismo interactúa, se cruza y se entrelaza con el mundo clásico. Agradezco el tiempo de todos y espero que se animen a leer el libro. Puedo responder sus preguntas por Patreon en el nivel Eres mi Dios. Nuevamente gracias y cuídense.